Muy buenas nuevamente, estimados estudiantes de Electrónica 1. En este video vamos a presentar los principios fundamentales en que se basan los circuitos recortadores y multiplicadores de tensión en electrónica industrial. Estos dos elementos son aplicaciones que utilizan fuentes de corriente alterna con fuentes de polarización de corriente continua. Entonces la aplicación se vuelve sumamente interesante dado el tema que estamos nosotros siguiendo. ¿Qué son los recortadores? Los recortadores son diodos. Son una aplicación que mezcla señales, más bien dicho, los recortadores con diodos son una aplicación que mezcla señales variables en el tiempo y señales de corriente continua. Tienen su utilidad cuando se necesitan señales muy especiales que pueden ser de referencia o vigilancia en algún sistema electrónico. Entonces quedamos claros que los recortadores con diodos son elementos electrónicos o sistemas electrónicos que utilizan corriente alterna y corriente continua para su operación. Dependiendo del recorte, los recortadores pueden ser recortadores de pico positivo y de pico negativo. También hay recortadores de doble pico positivo y negativo, recortadores de base positiva y de base negativa. Aquí vamos a estudiar los principales y les vamos a ir mostrando el circuito y explicándoles lo que en Proteus se obtiene a la hora de modelar estos circuitos. Tenemos el primer recortador de pico positivo. Ustedes pueden ver la fuente de alimentación variable en el tiempo con un voltaje pico de 20 voltios. Quiero adelantar que para el análisis de estos sistemas hay que tomar en cuenta todos los valores instantáneos de la onda senoidal. Aquí nos dice que esta onda senoidal tiene un valor pico de 20 voltios como voltaje de entrada. Hay una resistencia limitadoras o de carga, un diodo y una fuente de corriente continua que al final esta batería se van a dar cuenta que es la que determina los valores de recorte. Modelando este circuito en Proteus tenemos lo siguiente. La fuente de alimentación de entrada es esta onda senoidal y la onda a la salida aquí en R2 nos da esto. Ustedes se dan cuenta en el semiperiodo de la señal senoidal cómo está polarizado el diodo 2, el diodo 1, perdón. El diodo 1 está polarizado, tiene un potencial positivo de 8 voltios en el cátodo. Quiere decir que cualquier valor instantáneo en el ánodo menor que 8 voltios inhabilita el diodo. Quiere decir que se nos muestra a la salida la forma de onda, ustedes la pueden ver, senoidal, la parte de esta parte. Cuando idealmente el valor instantáneo de la señal senoidal llega a 8 voltios de la batería, un poquito más de 8 voltios, el diodo se polariza en directa y al polarizarse en directa, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se manifiesta aquí a la salida? Se pone en serie con un potencial positivo aquí y negativo aquí, se suma la batería más la caída en el diodo y esto es lo que se muestra a la salida en el circuito. Por eso que aquí el semiperiodo positivo está recortado a 8 voltios. ¿Qué sucede en todo el semiperiodo negativo? En el semiperiodo negativo el diodo prácticamente está polarizado en reversa todo el tiempo porque tiene potenciales negativos aquí en el cátodo. Entonces la salida es la señal senoidal. Veamos el recortador de pico negativo. En el recortador de pico negativo, ¿qué es lo que tenemos? El ánodo de D1, tenemos la misma fuente de seno de 20 voltios pico.
el ánodo del diodo 1 tiene este potencial negativo. Eso no quiere decir que todo el tiempo vaya a estar inhabilitado. Se recuerdan en las clases que les he impartido de que un semiconductor se puede polarizar en directa con dos potenciales negativos, siempre y cuando se tome en cuenta qué potencial negativo está en el ánodo y qué potencial negativo está en el cátodo. La regla de que el ánodo debe de ser más positivo que el cátodo se puede aplicar a dos voltajes positivos o a dos voltajes negativos. En este caso que tenemos, aquí tiene todo el tiempo el diodo 1 menos 8 voltios, un potencial negativo de 8 voltios. ¿Qué es lo que va a pasar con la señal de alimentación que llega por acá cuando aquí tengamos de 0 a 8 voltios? ¿Cómo va a estar polarizado el diodo 1? Va a estar polarizado en inversa, porque aquí van a haber potenciales positivos desde este punto a este, que es este mismo, ¿verdad? En el semiperiodo positivo, siempre aquí va a haber positivo y aquí negativo, quiere decir que el diodo va a estar polarizado en reversa. Al estar polarizado en reversa, todo lo que se manifiesta en BO es el semiperiodo positivo, que es el que se muestra aquí. ¿Qué sucede de pi a 2pi? ¿Verdad? En el primer tramo de 0 a 8 voltios, más o menos, aquí tenemos menos, pongámosle menos 2 voltios. ¿Cómo está el diodo 1 si aquí hay menos 2 voltios y aquí hay menos 8 voltios? Sigue polarizado en reversa, ya te diste cuenta, ¿verdad? Porque el potencial del cátodo, si bien es cierto, es negativo, es menos negativo que el potencial negativo de menos 8 voltios. Entonces se cumple la regla. Pero ¿qué pasa cuando llega a 8 a menos 8 voltios aquí en el cátodo? Que es este punto de inflexión. Cuando llega a menos 8, un poquito más de menos 8 voltios, aquí en el cátodo, el diodo 1 se polariza en directa, porque en el cátodo hay menos 8 voltios y vamos a suponer que aquí hay menos 9 voltios. Quiere decir que es más positivo el cátodo que el ánodo, por lo tanto conduce el diodo y nos pone aquí a la salida el voltaje de 8 voltios negativo más el voltaje que cae aquí en el diodo. Veamos el recortador de base positivo. En el recortador de base positivo, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos un potencial positivo todo el tiempo en el ánodo, tenemos la misma señal de 20 voltios y los mismos dos resistores. Se nos pide analizar qué sucede a la salida y la salida la hemos marcado en R2. Tenemos 10 voltios acá ahora de batería de referencia o de voltaje de recorte. ¿Qué va a pasar cuando aquí hayan potenciales positivos menores de 10 voltios? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el diodo se va a polarizar en directa y nos pone aquí a la salida los 10 voltios más la caída de tensión en el diodo, que es ese tramo de aquí para acá. Pero ¿qué sucede cuando el valor instantáneo de la señal sinusal de entrada llega a 10 voltios? Lo que sucede es que el dispositivo, el diodo, se polariza en reversa y por lo tanto a la salida nos deja el tramo de la señal senoidal que espera llegar al otro valor instantáneo de 10 voltios que está como espejo aquí en el mismo semiperiodo positivo, y luego de ahí para allá el diodo 1 está polarizado en directa, por lo tanto mantiene los 10 voltios hasta el semiperiodo negativo. Un recortador de base negativo es lo contrario a lo que acabamos de ver, ¿verdad? Te dejo a ti a que hagas las conjeturas al ver esta parte del video y que empieces a analizar tú qué es lo que tenemos a la entrada, cómo está el diodo y qué es lo que vamos a obtener a la salida. Yo te muestro la señal de salida. Esta es la señal que se muestra acá.
en este tipo de recortador. Veamos el recortador doble. El recortador doble tiene 2 voltajes de referencia o de recorte, más 4 voltios y menos 4 voltios. Ya he enseñado que no es necesario poner aquí los signos por el símbolo de la batería. No es necesario aquí poner menos 4 voltios. Tenemos el mismo voltaje de 20 voltios pico. Quiere decir que tenemos que intuir que hay 2 niveles de recorte en ambos semiperiodos. En el semiperiodo positivo hay un nivel de recorte de 8 voltios y en el semiperiodo negativo, haciendo los análisis respectivos, hay un nivel de recorte de menos 4 voltios. Veamos ahora qué son los multiplicadores de voltaje. Los multiplicadores de señales pueden ser dobles, triples, cuádruples y dependerá para lo que los querramos utilizar. Tienen una gran aplicación para mantener bajos los voltajes, los niveles de voltajes de las fuentes de alimentación de los transformadores de alimentación en etapas de algún sistema electrónico. Por ejemplo, en los antiguos televisores, para excitar el tubo de pantalla principal se utilizaban multiplicadores de tensión. Veamos qué pasa en el primer tramo de 0 a pi con este doblador de tensión. Vean, un doblador de tensión tiene un transformador de voltaje, de corriente alterna obviamente, tiene un par de condensadores, capacitores susceptibles a las polaridades y tiene un par de diodos conectados de esta manera. Lo que se pretende es encontrar el voltaje en C2. De 0 a pi, aquí tenemos el semiperiodo positivo con estas polaridades en el secundario. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes se dan cuenta, el diodo 1 se polariza en directa, el diodo 2 se polariza en reversa. Entonces quiere decir que toda la corriente de carga se viene en esta malla. Al venirse en esta malla, el voltaje en el condensador se carga hacia el voltaje máximo del secundario. ¿Qué es lo que sucede? Entonces aquí nos queda un B más y veamos qué sucede en el siguiente tramo de la señal senoidal, o sea, de pi a 2pi. Como ya tenemos cargado el condensador C1 a B más, la polaridad del transformador en este momento cambia. Este polo positivo deshabilita este diodo, este potencial negativo habilita el diodo 2, lo pone en directa. ¿Y qué es lo que sucede? Hay un camino de corriente de aquí para acá en esta dirección, ¿verdad? ¿Hacia qué potencial se nos va a cargar el C2? Hacia la suma de estos dos potenciales. Ustedes ven, aquí hay negativo y aquí hay positivo. Entonces a la salida tenemos 2B máximo. Muchas gracias por su atención y nos vemos.